2014. Y bueno, pues seguimos con nuestros programas, nuestras cápsulas. Hemos estado hablando muchísimo sobre el tema del alcoholismo y el día de hoy, bueno, pues vamos a dejar de hablar del día del alcoholismo. Le hemos dedicado ya varias cápsulas y hemos decidido hablar un poco de los 7 principios. Ustedes tienen aquí, es difícil el poder tener a la vista todo lo que es, pero mire, aquí están los 7 principios. Estos 7 principios que es muy importante que nosotros tengamos la oportunidad de saber de ellos. No podemos decir más que saber de ellos es importante. Nosotros como occidentales no estamos familiarizados. Hablamos de las adicciones y para poder hablar de las adicciones tenemos que referirnos a hablar de los 7 principios, hablar del karma, hablar de la ley del renacimiento. Escogimos, recuerden, el primer tema como el alcoholismo, dado que es una adicción, dado también que es una droga. Pero nosotros hemos hecho énfasis que no íbamos a hablar nada más así porque sí, sobre el tema, porque queremos tener unos videos, no. Tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de convivir con muchísima gente en las adicciones. Y siempre hemos dicho y lo seguiremos diciendo, son seres humanos. Y lo único que tenemos nosotros que darnos cuenta es que algo está sucediendo, sí, efectivamente algo está sucediendo, pero en la parte de interna. No le puedo yo decir a ninguna persona es que usted es alcohólico, usted es drogadicto, sin antes no ponerme a investigar cómo estoy constituido. Reitero, he escuchado muchísimas veces y lo seguiré diciendo a muchos padrinos del grupo de AA, cómo agarran y dicen que el alcoholismo es una enfermedad del alma. Y precisamente por eso yo agarro y les digo, oiga, para hablar que es una enfermedad del alma, primero tiene que estudiar usted qué es el alma y luego hable de que sí es una enfermedad del alma. Y así nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar a todos ellos que nos dicen que sí es una enfermedad del alma porque está muy profunda. Queremos nosotros investigar junto con ustedes, caminar juntos, de qué son estos 7 principios que tenemos nosotros, el ser humano, cómo está constituido. Tenemos, por supuesto, 7 principios. Voy a mover tantito la, la computadora para que ustedes vean. Sí, este material que yo tengo aquí, pues está viejito, roto y todo eso porque es mi pizarrón a todos lados donde yo voy a platicar con estas personas. Lo doblo, lo pego en la pared como hice ahorita y así es como nosotros platicamos. Entonces ustedes pueden ver aquí que tenemos precisamente el cuerpo físico. Tenemos aquí todo lo que vemos de este lado, que es lo que vamos a estar platicando, son los nombres en sánscrito, y de este lado está la parte en español. Bien, tenemos entonces para nosotros el cuerpo físico, el cuerpo astral, tenemos este de aquí que se llama prana y es vida. Este que vamos a estudiar a continuación, ustedes pueden leer aquí que dice Kama Rupa, Kama Rupa, y luego dice el alma animal, deseos sin forma, los instintos. De este lado derecho ustedes ven hasta allá y dice yo inferior. En lo que en la psicología nos van a decir el yo falso o el ego falso. El ser humano entonces tiene un yo inferior y un yo superior. Por supuesto, no es que tenga dos, sino que para el estudio se divide así.
También ahorita nos vamos a dar cuenta que el ser humano tiene nada más una mente, pero para estudiar todo el problema del ser humano, de cómo está constituido y todo eso, bueno, se divide una mente que no se puede dividir en la mente inferior y la mente superior. Estos poderosos deseos sin forma, este Kamarupa que dice aquí, es lo que a todo ser humano nos va a meter en problemas, porque generamos con la mente inferior, que en teosofía le llaman el Kama Manas, Kama, deseos de la mente inferior, por eso dice allá de aquel lado yo inferior, nos va a meter en severos problemas en muchas vidas. El Buda por eso decía que todo el sufrimiento del ser humano es los deseos, Kama, deseos, Rupa, sin forma. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, este es el instinto, porque decimos que es el instinto, porque muchísimas veces nosotros nos confundimos y nos enfrascamos en nuestra confusión y de ahí no salimos con nuestro poderoso espejismo. El animalito tiene mente, sí, el animalito tiene mente porque todo tiene mente, pero el animalito tiene 4 principios. Ahorita vamos a hablar brevemente de eso. El animalito tiene 4 principios, tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo astral, tiene prana y tiene el Kamarupa. El ser humano tiene 7 principios. A este cuarto principio para abajo es donde nosotros nos quedamos y ahí es donde nosotros estamos, pero totalmente enfrascados con nuestros poderosos deseos. Y lo que nosotros no debemos de hacer es precisamente eso. Pero para que yo no genere un poderoso deseo, necesito tener otra evolución. Necesito practicar la meditación. En el Bhagavad Gita, Arjuna le dice a Krishna, oh Krishna, creo que controlar el viento es más fácil que controlar la mente. ¿Cómo vamos a controlar nosotros la mente si no tenemos una disciplina? En lo particular, yo he considerado siempre que no es tan sencillo nada más decirle a una persona, ¿es usted alcohólico y es usted drogadicto o es usted adicto? Sí, pues eso ya lo sé. ¿Cómo me lo quito? Sí, lo que tengo que empezar es a controlar mi mente que no sea tan violenta. Mis deseos deben de ser poco a poco transmutados. De la parte del físico, elevarlos al emocional y luego al mental, pero poco creen que lo voy a hacer de la noche a la mañana. Eso me va a llevar vidas. Entonces, vemos otra vez que tenemos el Kamarupa, el instinto, el alma animal, los deseos sin forma. Y por eso nosotros pusimos ahí, todo lo que nosotros creemos que es real son deseos. La codependencia, la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, el mí, ese poderoso mí. Mi casa, mis zapatos, mi. El sexo, la comodidad, el dinero, el miedo, el odio, el deseo de poder, el orgullo, la separatividad, la crueldad, el amor separatista, por supuesto, la devoción, aceptar, conocimiento, etcétera. Esta es la mente inferior, esta es la mente concreta, esto es lo que forma la personalidad. Voy a mover la computadora para ver los que están arriba y entonces ahí ya no alcanzo donde yo me encuentro, pero aquí arriba dice Manás, arriba dice Budi, el sexto principio, y el de hasta arriba dice Atman. No se alcanza a ver tantito, le muevo tantito y ahí está. Y dice Atman.
mente, alma humana, la tríada espiritual. Observen de aquel lado y dice yo superior. Entonces tengo el yo superior y tengo el yo inferior. Ese quinto principio que es Manás, que es la tríada espiritual, es la mente superior, esa mente abstracta. Esa me da la facultad de deducir, de separar lo falso de lo verdadero. No desea esa mente, no desea, no tiene sentidos. Esta mente, la mente concreta, ahí están los poderosos sentidos. Todo el sufrimiento de nosotros son esos poderosos sentidos. El deseo de poseer. Posees o eres poseído. Los cinco sentidos, como no los tengo controlados, hacen y deshacen en mí. Me provocan todo el sufrimiento que me pueda yo estar imaginando. Pero aquella mente, esa mente superior, no tiene sentidos. Subyace en toda manifestación. El pensador, la mente universal, es electricidad, fuego, produce cohesión, es voluntad, anima lo manifestado, la inteligencia, propósito, expansión de la conciencia, la sabiduría. Un tercio de la humanidad, dice en uno de sus libros Alice Bailey y el método tibetano, un tercio de la humanidad, sí, ellos sí utilizan eso. Aquellas personas que tienen la tercera iniciación, cuarta, etcétera. Nosotros nos andamos peleando por si tenemos la primera o la segunda, y ahí estaremos enfrascados muchas vidas. Veamos entonces cómo esto es interesantísimo. Es muy importante también que nosotros nos demos cuenta que el quinto principio dice mente. El sexto principio, el de allá arriba, dice buddhi, alma espiritual, y el séptimo dice atman, espíritu. Tenemos entonces que separar también. Una cosa es la mente, otra cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Siempre se habla del espíritu y creemos que el espíritu es chocarrero. Tuve la oportunidad de mucha gente llevar esto que les estoy mostrando aquí, y es tan común decir, ¿qué dicen ellos? Somos espíritu. La Biblia dice que somos espíritu, sí, pero la Biblia fue escrita para otros rollos. Primero tengo que separar lo falso de lo verdadero. Es que el Cristo decía, sí, pero ¿quién lo decía? Eso no lo podemos decir todavía nosotros. Bien, viendo entonces este diagrama, me da la oportunidad de hacerme preguntas interesantes. Una de ellas es entonces, si el alma se emborracha, si el alma muere, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí, el alma se droga. Estamos enfrascados en un problema de adicciones espantosos. Tengo un problema. Escuchemos las otras cápsulas que tuvimos la oportunidad de estar platicando con ustedes, y dice precisamente que uno de los grandes problemas de las adicciones es precisamente esa ansiedad. Tengo un problema, no sé cómo resolverlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero no me doy cuenta que si yo tengo una angustia, un temor, una enfermedad, a lo que le llamamos enfermedad y todo eso, no me doy la oportunidad de entender que son esos poderosos deseos sin forma. Pero eso me lo está provocando este Kamarupa. Esto me lo está provocando ese yo inferior, a lo que nosotros le llamamos mente inferior, mente concreta. Surge entonces esa pregunta, cuando yo entonces me estoy drogando, ¿también se droga el alma? Cuando yo estoy tomando, ¿también se emborracha el alma? ¿O lo único que estoy haciendo es atrofiar más los sentidos? Claro,
tenemos que hacernos estas preguntas, por supuesto. Voy a mover tantito la cámara porque quiero hablar un poco más. Ahí está. Entonces, quiero satisfacer un poderoso deseo, un instinto. Yo siempre he hecho la pregunta a los muchachos o a las muchachas con los que tengo yo contacto y todos me contestan igual. Unos hasta se enojan. Pero ya cuando nos echamos esa parte de razonar, calma el asunto. ¿La droga produce placer? Y todos contestan que sí, que la droga produce placer, y yo agarro y les digo que no es cierto. Lo que nos produce el placer son los sentidos. Escucho que me dicen, pruébala. Luego me la muestran, mira, es de la buena. Luego la tengo que tocar, la tengo que oler para ver si es cierto, y luego por supuesto la fumo, etcétera. Esos son los sentidos. La droga por sí misma no produce placer. Quien tenga controlada esa mente rechaza automáticamente el olor y todo lo demás. Lo va a rechazar, por supuesto. Porque los sentidos de la persona que tiene controlada su violencia, su mente, no son sus sentidos del físico, que ya estaremos hablando adelante de ellos. Porque una cosa son los sentidos del físico, otra cosa son los sentidos del astral, otros son del mental, ¿sí? Por supuesto que es algo que nosotros desconocemos, cómo se van moviendo esos sentidos. Los muchachos agarran y me dicen, es que con la piedra se escucha muy lejos y tiene otra sensación, claro, porque estamos, por supuesto, sobreestimulando y nos metimos en los sentidos del astral. La meditación nos da esa oportunidad de estar ahí mucho más. Si yo no me doy la oportunidad, entonces, de controlar esos poderosos deseos, esos deseos me llevan al desastre. ¿Y cómo controlamos esos deseos? No es cosa fácil. Por supuesto que no es cosa fácil. Estoy acostumbrado, claro que sí estoy acostumbrado a responder a los sentidos. Cualquier situación adversa que yo tenga me lleva precisamente a responder a esos deseos. Vamos a leer brevemente, extraído completamente, por supuesto, del glosario teosófico, que es el Kamarupa. Y dice, sí, reitero, en el glosario teosófico de Blavatsky, dice, metafísicamente y en nuestra filosofía esotérica, es la forma subjetiva creada en virtud de los deseos y pensamientos mentales y físicos, relacionados con objetos materiales por todos los seres sencientes, forma que sobrevive a la muerte del cuerpo. Después de esta muerte, 3 de los 7 principios, o mejor dicho, planos de los sentidos y de la conciencia, en los cuales actúan por turno los instintos y la ideación del hombre, a saber, el cuerpo, su prototipo astral y la vitalidad física, no teniendo ya ninguna nueva utilidad, permanecen en la tierra. Los 3 principios superiores, agrupados en un solo, se sumen en el estado de Devachan, en cual estado el ego superior persistirá hasta que llegue la hora de una nueva reencarnación, y el eidolon de la expersonalidad se queda solo en su nueva morada, en ella, el pálido duplicado del hombre que fue,
vegeta durante cierto periodo de tiempo, cuya duración es variable y proporcionada al elemento de materialidad que ha quedado en él, y está determinada por la pasada vida del difunto, privado como se halla de su mente superior, espíritu y sentidos físicos. Si queda abandonado a sus propios designios insensatos, se desintegrará y desvanecerá de un modo gradual, pero si es atraído violentamente de nuevo a la esfera terrestre, ya por los apasionados deseos y por las instancias de los amigos sobrevivientes, o ya por las prácticas nigrománticas ordinarias, una de las más perniciosas de las cuales es la mediumnidad. El fantasma puede subsistir durante un periodo de tiempo que excede mucho al de la vida natural de su cuerpo. Una vez, el Kamarupa ha conocido el camino para volver hacia los cuerpos humanos vivientes. Se convierte en un vampiro que se nutre de la vitalidad de aquellos que tanto ansían su compañía. En la India, estos eidolons son designados con el nombre de pisachas y son muy temidos, como se ha explicado ya en otra parte. El Kamarupa es nuestra alma animal, el vehículo o cuerpo de los deseos y pasiones, la forma astral del hombre después de la muerte del cuerpo, pero tiene también otros significados. Forma del deseo, o sea, una forma que cambia voluntad, y como adjetivo significa que cambia o toma una forma, su voluntad o ya antojo. Hemos escuchado entonces cómo esta es la parte de nuestros poderosísimos deseos. Quisiéramos nosotros, de la manera más sencilla, a lo mejor, agarrar y decir, con esto me quito y ya. No tenemos la menor idea del gran problema en que nos hemos metido con las adicciones. Hay un problema totalmente profundo en todo esto. Entonces, es bueno que también estemos conscientes de esto. El ser humano tiene 7 principios. Tiene el físico, el astral, la vida, que es el prana, el kamarupa, manas, buddhi y atma. Cuando nosotros nos metemos a ese poderosísimo mundo de los deseos y empezamos a renunciar a ese 5.º principio que dice ahí manas, según acabamos nosotros ahorita de leer y más adelante lo estaremos leyendo, empezamos a renunciar a uno de estos principios. Por eso es que cuesta muchísimo trabajo que el adicto retome otra vez su voluntad. Le va a costar muchísimo trabajo, por supuesto, porque renuncia, ya sea al 7.º, ya sea al 5.º principio, y así se va quedando. Cuando alguien se acerca y nos vende las drogas, esta persona no tiene 7 principios ya. Por supuesto que no tiene 7 principios. Lo único que él nada más quiere es tener dinero. Y cree y está sumergido precisamente en este Kamarupa, en este mundo ilusorio, que él nada más va a vivir esta vida y lo demás no le importa, por supuesto. ¿Cómo le va a importar la demás vida y todo eso? Pues si no tiene ya esa mente que estamos hablando. ¿Le interesa la evolución de otra persona? No. ¿Ustedes creen que va a estar hablándoles que el alma, que la mente? No. Todas las personas del alcohol y de las drogas, su mundo es aquí.
Esto es nuestro mundo donde nosotros vamos a estar ahí sumergidos. El placer, el deseo. Me la pasé bien, estuvo de picudo, me fui al antro, etcétera, etcétera, sin darme cuenta que de estos principios que tengo yo aquí, empiezo a estar renunciando. El problema que tenemos nosotros como humanidad es, para muchos, que creemos que no vamos a volver a nacer. La iglesia nos ha vendido la idea, y alguien se la ha comprado, de que nos morimos y nos vamos a un cielo a descansar. El eterno descanso. ¿De qué? ¿De qué? Eso es lo que nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿De qué voy a descansar? ¿Qué es lo que yo me imagino entonces de que yo voy a descansar? Esos pisachas y rakashas son unos demonios. Busquen esa palabra ustedes, pisachas y rakashas o incubos y súcubos. Y son los que nos invitan precisamente a estar ahí. Todo esto es la fuerza del materialismo, eso es el astral. La fuerza del materialismo nos tiene ahí aprisionados. Hemos leído la doctora Annie Benson en uno de sus libros, ella dice, véanle una carnicería, escurre sangre, está muerto. Perdón. Ahí es donde habitan esos pisaches y rakashas. Esos vampiros psíquicos, exactamente. Renuncia a tu mente y yo tomo posesión. Y entonces vas a estar haciendo siempre lo que yo te diga. Por eso el adicto totalmente, es semejante mentiroso. Miente por todos lados con tal de conseguir que su adicción. Ya no me voy a drogar, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, y todo lo hacen. No pueden sencillamente porque yo les sugiero que lean ustedes qué es una persona obsesa y una persona poseída. Pero este Kamarupa es muy delicado. El jugar fútbol, el bailar cha-cha-cha, danzón, cumbias, salsas, todo lo que nosotros querramos, son las fuerzas del materialismo. Nos tienen bien controlados. Hemos abierto puertas nosotros que no sabemos controlar tantísima energía. Y ahí estamos, porque generamos esos poderosos deseos. Y seguimos generando y generando esos deseos. Ellos les dan más forma y más forma. Veamos pues entonces que una persona que llega a las adicciones, por supuesto que tiene odio y tiene rencor. Tendrá que descubrir, por supuesto, a quién le tiene ese odio y ese rencor. Pero en lo que lo descubre, ya se lo chutó él y ahora se tiene odio y rencor él mismo. ¿Por qué ese abandono? Un problema severo. El amor al dinero. O sea, adicto al dinero, adicto al sexo, lo decía en una de las cápsulas una persona que estaban entrevistando. Debemos de tener la oportunidad, reitero, vamos a mover la cámara para que tengan la oportunidad de verlos. El primer, no se ve, ahí está. El primer principio es el cuerpo físico. El segundo es el cuerpo astral o doble etéreo. El tercero es vida.
el cuarto principio, que es el yo inferior. Aquí está, es este. Es el Kamarupa. Luego ustedes tienen ahí el quinto principio, que es Manas. Hasta arriba vuelvo a mover esto. Tienen el sexto, que es Buddhi, y el séptimo, que es Atman. ¿Cuál es la finalidad entonces de todo esto? ¿Dónde es donde yo quiero vivir? ¿En el yo superior, como dice ahí, o en el yo inferior? Tengo que someterme a disciplina. Una rehabilitación sin disciplina es nula. Nada en la vida que no tenga disciplina se puede lograr. Se requiere, por supuesto, de la disciplina. Estamos hablando de las adicciones. Estamos hablando que de los dos lados, del adicto y del familiar, se requiere el practicar una disciplina. Si no, esto no va a ser posible. No va a ser posible y se sigue en la parte de las adicciones. El problema de todo esto es que, como hemos estado platicando, de estos 7 principios, vamos a empezar a renunciar a uno de esos principios. Como nosotros no captamos lo de la evolución, no estamos familiarizados en la parte de la evolución y que voy a volver a nacer, bueno, pues para mí es muy sencillo agarrar y decir que está ese cuate loco y no creer absolutamente en nada. Pero yo tengo que darme entonces la oportunidad de hacerme preguntas. Si yo no vuelvo a nacer, entonces mi vida nada más fue que yo fuera adicto. Ese es el panorama nada más al cual yo nací, el ser adicto, estar en la cárcel, y toda mi vida es estar así. Mi vida va a ser vender drogas, vender alcohol, tener dinero y todas las cuestiones materiales. Mi panorama entonces no es muy halagador. Si yo no voy a volver a nacer y voy a vivir 80 años, 40 estoy dormido, según dicen los que estudian. De esos 40 que estoy dormido, me dan una sentencia de 15 años, bueno, el panorama está todavía más interesante. ¿Cuál es entonces mi diferencia? Que dice ahí instinto animal. Mi comportamiento entonces es igual que un animalito. ¿Cuál es la diferencia entonces? Yo pertenezco al cuarto reino, al reino humano. Tenemos el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Y entonces la pregunta que siempre surge es, ¿cómo es posible que yo soy humano y tengo que recurrir a la droga de la piedra, a la droga de la marihuana, que son reinos más abajo? Uno pertenece al primer reino y el otro al segundo reino. ¿Cómo es esa evolución en lugar de que yo esté pensando que tengo que seguir evolucionando? Prefiero renunciar entonces a mi mente e irme a la parte instintiva. Llégale, carnal, está bien chido. Así respondo nada más, sí está bien chido. Y cuando les pregunto uno cómo están, chido. No saben decir otra cosa. Y ahí estoy sumergido. ¿Por qué? Sencillamente porque desconocemos precisamente esto. Puede ser, y va a resultar totalmente cierto,
que no nos va a interesar absolutamente nada. No, este no es un problema tan sencillo a tratar, por supuesto que no. Me lleva, me lleva tiempo, me lleva muchísimas cosas el descubrirlo. Luego, otro de los grandes problemas que tenemos aquí, porque lo hemos vivido nosotros, llegan los religiosos y me dicen que si no me compongo me voy al infierno. Y que si no me acerco a nuestro Señor Jesucristo, soy pecador. Bueno, las perspectivas también, me va a costar un poquito de trabajo salir de ahí. Por un lado soy pecador y por el otro lado me voy al infierno. El adicto, el adicto tiene un severo problema ahora que estudiemos lo de la autoestima. Todos somos adictos a cualquier cosa, todos tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque no reconocemos sencillamente este sexto principio que dice ahí, buddhi, alma espiritual. Mientras nosotros no nos demos la oportunidad de hacernos la pregunta siquiera, no de estudiarla, pero de hacernos la pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Ese es un problema severo. No es la parte de contestar de quién soy. No, pues sí, si me van a decir que soy fulano de tal, eso ya lo sé. O soy el ingeniero, o soy el médico, etcétera. No, tampoco. Es reconocer exactamente que soy un alma viviente. Eso es lo primero que entonces tengo que reconocer. La parte de mostrar estos 7 principios de la manera muy sencilla, de la manera como yo tengo la oportunidad de platicar con toda la gente que tengo la oportunidad de hacerlo, que es así, que conozcamos que tenemos 7 principios, que no puede ser que yo nada más tenga yo esa parte del instinto, esa parte del Kamarupa. Debo de tener, por supuesto, algo más profundo que me mueva. Por eso es la pregunta de que si el alma se emborracha o si el alma se droga. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Surge también la pregunta cuando yo me muera. ¿A dónde me voy? En paz descanse, hijo. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Sí, suena padrísimo. Suena padrísimo. El problema cuando uno está en las clínicas de adicciones va mucho más allá de decirles que Dios los tenga en su santa gloria. Porque en las clínicas de adicciones, ese es peor que el infierno. Esa es la realidad. Deberíamos de ver nada más cómo es ese asunto. Tengan ustedes la oportunidad un día de ir a las clínicas de adicciones de cualquier lado. Ahí están los hospitales psiquiátricos, ahí están muchísimas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Esta oportunidad de mostrar precisamente estos principios es nada más con la finalidad de que el ser humano es mucho más de lo que nos han hecho creer. Somos mucho más. No somos una botella, no somos una droga, es más de lo que podamos imaginarnos. Si nosotros queremos estudiar en el término de qué es